Sientes que tu hogar ha perdido la paz, como si una sombra invisible perturbara el descanso de tu familia. Imagina que cada discusión, cada insomnio, cada sensación extraña en las habitaciones pudiera ser silenciada con palabras milenarias que Santa Teresa usaba como escudo contra el mal. Hoy descubrirás los 7 salmos más poderosos, aquellos que ella consideraba antorchas vivas, capaces de limpiar el hogar de toda oscuridad y devolverle la serenidad. Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo y doctora de la Iglesia, nunca vio los salmos como meros poemas antiguos. Para ella eran espadas invisibles, murallas de fuego, cánticos vivos que transformaban la atmósfera tanto del alma como de los conventos que fundaba. En su vida atravesó enfermedades, tentaciones, persecuciones y noches de gran desolación, y sin embargo encontró en los salmos una llave secreta, la certeza de que al recitarlos con fe, la palabra de Dios se hacía presente en cada rincón. Cuando una hermana sufría insomnio, le recomendaba un salmo. Cuando un convento sentía presencias inquietantes, ella caminaba por los pasillos rezando en voz alta. Cuando visitaba un hogar atribulado, pedía silencio y dejaba que los versículos encendieran la paz donde antes había caos. Por eso, en este video, aprenderás no solo qué salmos usaba, sino cómo activarlos como ella lo hacía, para que tu casa también se convierta en un refugio de luz. Antes de continuar, escribe en los comentarios: el Señor es mi refugio. Con esas palabras, estarás proclamando que tu casa no pertenece al miedo, sino a la luz de Dios. Primer salmo, Salmo 92, un salmo que limpia el hogar con alabanza. El Salmo 92 fue para Santa Teresa un canto que transformaba cualquier espacio en un lugar sagrado. Ella decía que el alma es como un jardín. Si no se riega con gratitud, se seca, y si no se cuida, se llena de espinas. Este salmo empieza con palabras sencillas pero poderosas. Bueno es dar gracias al Señor y cantar salmos a tu nombre, Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Para Teresa, esto no era solo poesía, sino un programa de vida. Si en una casa se comienza y se termina el día con gratitud, esa casa florece. Cuando en lugar de quejas hay agradecimiento, el aire mismo del hogar se limpia. Ella solía recordar a sus hermanas que la ingratitud es como un humo oscuro que asfixia, pero el agradecimiento abre las ventanas y deja entrar la luz de Dios. El Salmo habla también del justo que florece como la palmera y crece como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Teresa veía en estas imágenes una lección para toda familia. La palmera, que se eleva recta incluso en medio del desierto, le recordaba que la fe puede sostenernos en los momentos más áridos. El cedro, fuerte y robusto, simbolizaba la estabilidad de un hogar que tiene a Dios como fundamento. Para ella, incluso un convento pobre o una celda austera podían convertirse en un jardín fértil si allí se vivía con esta raíz espiritual. Y lo mismo sucede en cualquier casa, no importa el tamaño, la riqueza o la apariencia, si se planta en Dios, florecerá. Teresa recomendaba rezar este salmo en momentos muy concretos, al amanecer, para ofrecer el día como semilla nueva, y al caer la noche, para cerrar la jornada bajo la fidelidad de Dios. No era cuestión de repetir palabras rápido, sino de convertir cada recitación en un acto consciente, como quien riega un terreno con paciencia. Si en una habitación se habían vivido discusiones o tensiones, aconsejaba rezar ahí mismo el salmo, convencida de que las paredes guardan memoria y que la oración tiene poder para sanar hasta la atmósfera de un lugar. El salmo termina con una promesa que a Teresa la llenaba de ternura. En la vejez seguirán dando fruto, estarán vigorosos y verdes. Ella lo entendía como una bendición para los ancianos y para toda familia. Decía que una casa donde se proclama este salmo no solo florece en el presente, sino que asegura la frescura del espíritu en los mayores y la esperanza en los más jóvenes. Así como un árbol da sombra a quienes descansan bajo él, los que oran y agradecen en su vejez
sostienen a los demás con su ejemplo silencioso. Para Teresa, este salmo era un mapa de cómo mantener la vida verde en el alma y en el hogar. Un alma agradecida hace florecer el desierto, repetía, y estaba convencida de que lo mismo ocurría con las casas. Donde hay gratitud, la convivencia se vuelve ligera, donde se canta la misericordia al amanecer y la fidelidad al anochecer, los muros se convierten en cedros y las habitaciones en palmeras. Si alguna vez tu casa parece árida, si la rutina la vuelve seca o pesada, recuerda estas palabras. Abre la ventana al amanecer y recítalas con fe. Enciende una vela al anochecer y entrégale el día a Dios. Y verás como poco a poco, sin darte cuenta, el jardín comienza a reverdecer. Segundo salmo. Salmo 27 tía. Salmo de fortaleza contra la oscuridad y la confusión. El Salmo 27 fue para Santa Teresa una de las oraciones más luminosas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Estas palabras eran para ella más que un versículo, eran un escudo que encendía en medio de las noches más oscuras. Teresa conocía lo que era caminar entre sombras, tanto físicas como espirituales. Pasó por enfermedades, incomprensiones, críticas e incluso experiencias de gran temor interior. Pero cada vez que recitaba este salmo, recordaba que ninguna sombra podía resistir la luz del Señor. Ella solía explicar a sus hermanas que este salmo es como abrir una ventana en una habitación oscura. No se trata de negar que hay sombras, sino de dejar que entre la luz que las disipa. Cuando decía el Señor es mi luz, no lo entendía como un consuelo poético, sino como una presencia real, viva, capaz de transformar el ambiente entero. En más de una ocasión, cuando percibía un convento tenso o un hogar cargado de discusiones, invitaba a que se rezara el Salmo 27 en voz alta. Decía que esas palabras no solo iluminaban el alma, sino también los muros y rincones de la casa. El Salmo continúa con frases de confianza radical. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Para Santa Teresa, esto era el retrato exacto de la vida espiritual. El ejército no siempre eran personas, sino pensamientos que asedian, temores que golpean, recuerdos que pesan. Ella enseñaba que si en esos momentos uno es capaz de recitar este salmo con fe, el corazón se fortalece y la paz regresa. Uno de los versos que más repetía con ternura era: una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para Teresa, la casa del Señor no era solo la iglesia, sino cualquier lugar donde se invoca a Dios con sinceridad. Podía ser una celda pobre, una cocina sencilla o una sala donde una familia se reúne a orar. Al pronunciar este versículo, sentía que cualquier espacio se convertía en templo y aconsejaba a los demás vivirlo igual, transformar cada hogar en morada de Dios a través de este salmo. Santa Teresa también encontraba en estas palabras una invitación a no dejarse vencer por la prisa o la ansiedad. El salmo concluye con una exhortación clara: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Ella misma lo repetía cuando las cosas no salían como esperaba, cuando las fundaciones parecían imposibles o cuando la salud le fallaba. Decía que esperar en Dios es también un modo de resistencia, una forma de mantener la lámpara encendida en medio de la tormenta. Cuando enseñaba este salmo, solía dar un consejo práctico: rezarlo en momentos de desorden interior o de tensión en casa. Si había discusiones familiares, si alguien no podía dormir, si el ambiente parecía pesado, invitaba a pronunciar en voz alta: el Señor es mi luz y mi salvación. No como una fórmula mágica, sino como una proclamación de fe. Según ella, esa simple frase podía cambiar la atmósfera, porque donde entra la luz de Dios, la oscuridad no puede permanecer. Así, el Salmo 27 no solo fue para Teresa un refugio personal,
sino también una herramienta para traer serenidad a las casas que visitaba. Muchas veces se le vio rezarlo en los umbrales de nuevos conventos, convencida de que esa era la mejor manera de consagrar un espacio. Y lo mismo recomendaba para los hogares: colocar este salmo en la puerta, repetirlo en la sala, escribirlo y dejarlo visible, porque para ella, donde se proclama que el Señor es la luz, la oscuridad pierde toda fuerza. Tercer salmo, Salmo 23, un salmo de guía, protección y calma para el hogar y la familia. El Salmo 23 fue, sin duda, uno de los más queridos por Santa Teresa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Con estas palabras comenzaba una de las oraciones más recitadas por ella, pero también una de las más profundas. Para Teresa, este salmo no era una simple metáfora pastoral. En él encontraba una verdad poderosa, la certeza de que Dios cuida, guía y protege como un pastor que nunca abandona a sus ovejas. En momentos de cansancio, cuando sentía que las fuerzas le fallaban, Teresa repetía en voz baja: en verdes praderas, me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Visualizaba esas praderas no como un paisaje exterior, sino como un espacio interior de descanso. Allí, el alma fatigada podía respirar, recuperar calma y recobrar energía. Era una manera de recordar que aunque la vida estuviera llena de turbulencias, siempre había un refugio secreto preparado por Dios. Pero este salmo no se queda en la paz de los prados. Reconoce que existen sombras, dificultades, peligros. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Santa Teresa sabía bien lo que significaban esas cañadas oscuras: enfermedades que debilitaban su cuerpo, incomprensiones de quienes la rodeaban, o noches de insomnio cargadas de tensiones espirituales. Sin embargo, al recitar este versículo, volvía a recordar que no estaba sola. Sentía la compañía invisible de un pastor que con su vara y su cayado disipaba el miedo y traía serenidad. Ella enseñaba que este salmo debía recitarse especialmente en los hogares, cuando había miedo, tensiones constantes o discusiones que parecían no tener fin. Decía que pronunciar en voz alta, nada me falta, tenía el poder de transformar el ambiente, porque proclamaba que la abundancia de Dios ya estaba presente, aunque los ojos solo vieran escasez. Uno de los versículos que más tocaba su corazón era: preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. Para Teresa, esta era una de las imágenes más consoladoras. En medio del conflicto, en medio de las dificultades, Dios no solo protegía, sino que dignificaba. Le recordaba que el alma que confía en el Señor no solo sobrevive al mal, sino que es honrada y colmada de bendiciones, incluso delante de aquello que la amenaza. En los conventos que fundaba, cuando las hermanas estaban perturbadas o temerosas, las reunía y rezaban juntas este salmo. Caminaban por los pasillos, lo recitaban en voz alta en las celdas y en la capilla, y poco a poco la atmósfera se llenaba de paz. No lo hacían como un ritual vacío, sino como una declaración de fe compartida. Y lo mismo recomendaba para las casas: recorrerlas mientras se repite este salmo, como quien deja que la voz del pastor recorra cada rincón. El final del salmo era, para Teresa, una promesa que iluminaba todo su camino: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Para ella, esta era la certeza de que la vida con Dios no termina en esta tierra, sino que se extiende en la eternidad. Era también un recordatorio de que cada hogar, por humilde que sea, puede convertirse en un anticipo de esa casa eterna si está habitado por la presencia del Señor. Por eso enseñaba que este salmo debía repetirse en familia, sobre todo antes de dormir, como un acto de confianza total. Una madre que lo recita por sus hijos, un padre que lo pronuncia en la puerta de su casa, una persona que lo susurra antes de cerrar los ojos. Todos, decía Teresa, pueden experimentar la fuerza de este pastor que nunca abandona y cuya bondad acompaña cada paso. Cuarto salmo, Salmo 121, un salmo de vigilancia divina, que recuerda
que Dios nunca duerme. El Salmo 121 fue para Santa Teresa una oración de confianza absoluta. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Estas palabras, que parecen simples, eran para ella un refugio en los días de cansancio, enfermedad o turbación espiritual. Cuando la angustia la visitaba, cuando las dificultades de sus fundaciones se multiplicaban y no veía salida humana, Teresa alzaba la mirada hacia lo alto y repetía este salmo. No buscaba consuelos en riquezas ni en apoyos poderosos. Ponía sus ojos en aquel que sostiene todo, en el Creador que no abandona. Y en ese gesto de mirar al cielo encontraba alivio inmediato. El versículo que dice, no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, era especialmente significativo para ella. Sus noches solían estar marcadas por insomnios, por dolores físicos y también por inquietudes del alma. En esos momentos de soledad, se consolaba con la certeza de que Dios nunca duerme. Aunque todos descansaran, aunque ella se sintiera desvelada y frágil, sabía que había un guardián que velaba por ella sin cesar. En los conventos, Santa Teresa recomendaba rezar este salmo cada noche antes de dormir. Decía que era como entregar las llaves de la casa a Dios. Lo repetían juntas en voz baja y después se iban a descansar con el alma serena. Para ella, este salmo transformaba las noches, porque recordaba que incluso en la oscuridad, el Señor estaba vigilante. Una de las imágenes más profundas del salmo es: el Señor es tu sombra a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Santa Teresa lo entendía como un símbolo de la cercanía constante de Dios. Así como la sombra nunca se despega del cuerpo, así de inseparable es la presencia divina. Incluso cuando no se percibe, incluso en la sequedad espiritual, Él sigue ahí, protegiendo, guardando. Por eso aconsejaba también rezar este salmo cuando alguien salía de viaje o tenía que enfrentar un momento incierto. Lo veía como una armadura invisible que acompañaba cada paso. El Señor guarda tu salida y tu entrada, ahora y por siempre. Estas palabras eran para ella una certeza de que Dios cuida no solo el presente, sino también el futuro. En más de una ocasión, cuando visitaba familias atribuladas, les enseñaba este salmo para que lo rezaran en voz alta en el centro de su casa. Les pedía que lo hicieran al caer la noche, con calma y confianza, como quien deja en manos de Dios a toda su familia. Y muchos testimonios cuentan que, desde entonces, los hogares recuperaban la paz. Para Teresa, este salmo era una proclamación sencilla pero poderosa. El auxilio no viene de los hombres, viene del Señor. Y lo mismo vale para un convento, para una celda austera o para cualquier casa donde se invoque su nombre. Quinto salmo, el Salmo 34, un salmo de liberación y compañía celestial. El Salmo 34 fue para Santa Teresa una fuente inagotable de fortaleza. Hay un versículo que ella repetía con especial convicción: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los protege. Para ella no era poesía, era una realidad viva. Creía firmemente que Dios enviaba a sus ángeles como centinelas alrededor de quienes rezaban con fe, como guardianes invisibles que velaban por las casas y por las almas. En sus fundaciones, cuando los conventos recién nacidos parecían frágiles y vulnerables, recurría a este salmo. Lo recitaba con sus hermanas en medio de noches de miedo, cuando sentían ruidos extraños o un ambiente pesado. Al pronunciarlo, decía que el aire mismo cambiaba, que la atmósfera se limpiaba, porque la alabanza atrae a los ángeles y ahuyenta las sombras. El salmo comienza con una declaración sencilla: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Para Santa Teresa, esto era clave. El verdadero escudo contra el mal no era la queja ni el miedo, sino la alabanza. Por eso enseñaba a las hermanas y también a familias que la visitaban que en medio de la tribulación había que bendecir a Dios, incluso con lágrimas en los ojos. La alabanza abre la puerta al cielo, decía, y es la primera forma de limpieza espiritual en un hogar. Uno de sus pasajes favoritos era:
Busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis temores. Santa Teresa entendía que el miedo es uno de los mayores enemigos del alma, no solo porque paraliza, sino porque roba la confianza en Dios. Por eso, este salmo era para ella un remedio concreto contra la angustia. Lo rezaba cuando la enfermedad la debilitaba, cuando sentía incomprensiones de parte de las autoridades, cuando las dudas pesaban más que la esperanza, y cada vez encontraba en él la fuerza para seguir. Hay un momento del salmo que dice: este pobre gritó y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. Santa Teresa se veía reflejada en estas palabras. Aunque muchos la admiraban como reformadora y mística, ella nunca dejó de sentirse pequeña y necesitada. En su humildad encontraba fuerza. El grito sincero del alma atrae a Dios más que los discursos elaborados. Por eso enseñaba a rezar este salmo sin adornos, desde el corazón, incluso con llanto si era necesario, porque Dios escucha al humilde. También recordaba con firmeza el versículo: muchos son los males del justo, pero de todos lo libra el Señor. Para ella esto no significaba que la vida del creyente sería fácil. Al contrario, entendía que la fidelidad a Dios trae pruebas, pero también trae liberación. Este salmo era una promesa de que ninguna carga dura para siempre y de que la gracia siempre llega a tiempo. En los conventos, cuando las hermanas sufrían inquietudes nocturnas o sentían el peso del desánimo, Santa Teresa proponía rezar este salmo juntas en el centro del convento. Lo repetían con voz firme y después hacían silencio. Ella decía que era como encender hogueras de luz que los ángeles usaban para custodiar la casa. El salmo añade una imagen poderosa: el Señor cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Para una mujer frágil de salud como Teresa, estas palabras eran un bálsamo. No las interpretaba como garantía de inmunidad física, sino como promesa de que Dios sostiene incluso en la debilidad, que ninguna herida queda fuera de su cuidado. Lo recomendaba para enfermos, para ancianos, para quienes sentían que ya no podían más. En la vida cotidiana de las familias que visitaba, pedía que este salmo se rezara cuando había discusiones constantes, tensiones prolongadas o un ambiente de división. Decía que los ángeles acampan donde hay alabanza y reconciliación, pero no permanecen donde hay odio y rencor. Por eso aconsejaba acompañar siempre este salmo con un gesto de paz, aunque fuera pequeño, un perdón, una palabra suave, una mirada de reconciliación. El Salmo 34 fue, en definitiva, para Santa Teresa un escudo espiritual hecho de alabanza, confianza y humildad. Y esa misma fuerza puedes traerla hoy a tu hogar. Reza este salmo cuando sientas miedo, cuando tu casa se llene de tensiones o cuando el cansancio robe la paz. Escríbelo en un papel y ponlo en un lugar visible. Repítelo en voz alta y cree de verdad que hay ángeles acampando alrededor de tu familia. Sexto Salmo. El Salmo 4, un salmo íntimo de la noche para sellar el descanso. El Salmo 4 es una oración íntima, casi un suspiro del alma cansada al final del día. Santa Teresa lo amaba especialmente porque hablaba de descanso en Dios, de confianza absoluta y de paz interior, incluso en medio de la angustia. Para una mujer que sufrió enfermedades constantes, noches de insomnio y profundas luchas espirituales, este salmo era como un lecho suave donde reclinar el corazón. Comienza diciendo: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. En la angustia tú me diste alivio, ten piedad de mí y escucha mi oración. Santa Teresa encontraba en estas palabras la voz de todo creyente que, después de un día de batalla, se siente pequeño y necesitado. Ella decía que el alma debe hablarle a Dios con sencillez, sin máscaras, tal como el salmista lo hacía. Por eso, cuando enseñaba este salmo a sus hermanas o a las familias que acudían a ella, les decía: no adornéis las palabras, habladle al Señor como el niño que llama a su padre en medio de la noche. Uno de los versículos que más resonaban en ella era:
Sabed que el Señor ha escogido al fiel para sí. El Señor escucha cuando lo invoco. Teresa lo repetía como antídoto contra la ansiedad. Cuando todo parecía en su contra, cuando las fundaciones eran rechazadas o las críticas arreciaban, se recordaba a sí misma: el Señor me escucha, y con esa certeza encontraba calma. El Salmo 4 también habla del contraste entre quienes buscan consuelos mundanos y quienes buscan la luz de Dios. Hay muchos que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Para Teresa, estas palabras eran esenciales. Ella solía decir que el descanso verdadero no viene de la comodidad del cuerpo, ni de los bienes materiales, sino de la luz de Dios. Por eso lo recomendaba para la noche, como un modo de apagar no solo las lámparas externas, sino también las preocupaciones del alma. El versículo final es el que más fuerza tenía en su vida: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No era una frase bonita para ella, era un acto de entrega. Muchas veces, cuando su cuerpo no respondía, lo repetía una y otra vez hasta que la paz la envolvía. Enseñaba a las hermanas que no había mejor preparación para el descanso que pronunciar estas palabras lentamente, como quien se acuna en los brazos de Dios. Santa Teresa también lo recomendaba a las familias que sufrían insomnio, tensiones nocturnas o miedo durante la noche. Decía que debían recitar este salmo en voz baja en cada habitación, especialmente en la de los niños, como un sello de confianza, no como superstición, sino como una declaración de fe. El hogar duerme en paz, porque Dios vela mientras ellos descansan. Para ella, este salmo era como un examen de conciencia suave. Antes de dormir, invitaba a recordar: ¿he amado hoy? ¿He perdonado? ¿He confiado? Y al entregar todo al Señor, cerraba el día con el alma ligera. Por eso insistía en que al rezarlo, no se quedaran solo en las palabras, sino que hicieran un gesto de abandono, soltar un rencor, entregar una preocupación, confiar un dolor. El Salmo 4 entonces se convirtió para Santa Teresa en un escudo nocturno. No evitaba que vinieran las dificultades, pero sí aseguraba que el alma descansara en paz, incluso en medio de ellas. Era para ella la manera más sencilla y a la vez más poderosa de transformar la noche en un tiempo de gracia. Séptimo Salmo, el Salmo 46, un salmo de resistencia y seguridad ante las tormentas de la vida. El Salmo 46 no es un canto sereno, sino un grito de firmeza, una proclamación valiente que declara que Dios es refugio en medio del caos. Para Santa Teresa, este salmo era como un escudo de hierro. Lo recitaba cuando la tormenta era tan fuerte que parecía que todo se derrumbaba a su alrededor. El salmo comienza con una afirmación contundente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Para Teresa, estas palabras eran como un bastón firme en un terreno tembloroso. Ella, que tantas veces sufrió incomprensiones, acusaciones injustas y enfermedades que debilitaban su cuerpo, sabía que la única seguridad verdadera estaba en Dios. Luego, el Salmo describe escenas de gran conmoción. Aunque se traspasen los montes al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, no era un simple recurso poético para ella. Lo entendía como un reflejo real de lo que sucede en el alma y en el mundo. Días en los que todo se mueve, en los que no hay dónde sostenerse, en los que el mal parece más fuerte. Y sin embargo, ahí resonaba la promesa: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Santa Teresa aplicaba este salmo no solo para su propia vida, sino también para el hogar. Decía que cuando una casa atraviesa discusiones constantes, enfermedades, crisis económicas o tensiones que parecen imposibles de resolver, el Salmo 46 debía proclamarse en voz alta, no como quien busca calmarse con palabras bonitas, sino como quien recuerda con autoridad que Dios es el centro, y si Él está en medio,
nada puede derrumbar lo que sostiene. Uno de los versículos favoritos de Teresa era: Dios está en medio de ella, no caerá. Dios la socorrerá al despuntar la aurora. Ella lo repetía como una consigna de resistencia espiritual. En las noches más oscuras, en los momentos de mayor desesperanza, recordaba que la aurora siempre llega, y enseñaba que cada hogar debía repetirlo con convicción cuando sintiera que estaba al borde del colapso, porque esta frase es un ancla. Aunque todo tiemble, si Dios está en medio, la casa permanece en pie. Este salmo también habla de un río que alegra la ciudad de Dios, de corrientes que sostienen la morada del Altísimo. Teresa interpretaba esta imagen como la gracia que fluye silenciosa en los hogares donde hay oración. Decía que aunque no se vea, aunque todo parezca seco, hay un río espiritual que corre por dentro cuando el nombre de Dios se pronuncia con fe. Por eso recomendaba rezar este salmo en momentos de tensión, pero acompañarlo con gestos de reconciliación. Un abrazo, una palabra de perdón, un silencio cargado de paz. Así el río podía fluir de nuevo. El final del salmo es casi un mandato divino. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Santa Teresa encontraba en esta frase la calma que tanto necesitaba. Decía que a veces el alma, y también la casa, no necesitan más acciones, sino quietud confiada. Dejar de pelear, dejar de controlar, y simplemente reconocer que Dios está allí, presente y soberano. En una ocasión, en un convento recién fundado, las hermanas estaban al borde de la desesperación por falta de recursos. Teresa las reunió, encendió una vela en la capilla y recitó este salmo en voz firme. Después, guardaron silencio. Esa quietud, decía, fue el inicio de la solución, no porque el dinero apareciera de inmediato, sino porque la paz volvió y con ella la claridad para seguir adelante. Por eso, este salmo era para ella una proclamación de confianza radical, una invitación a no huir del temblor, sino a enfrentarlo desde la certeza de que Dios es baluarte, río y fortaleza. Y del mismo modo lo es para tu hogar. Si alguna vez sientes que tu casa tiembla, que los problemas son demasiados, recita este salmo en voz alta, escríbelo y colócalo en un lugar central. Hazlo tu declaración de resistencia, porque como decía Santa Teresa, donde está Dios, nada falta, solo Dios basta. Hemos recorrido juntos 7 salmos que Santa Teresa no solo rezaba, sino que vivía como armas de luz, como escudos invisibles que protegían su alma, sus conventos y los hogares que visitaba. Cada uno de estos salmos es mucho más que un texto antiguo. Son promesas vivas, lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Santa Teresa lo repetía con humildad y firmeza. No es la cantidad de palabras lo que tiene poder, sino la fe con la que se pronuncian. Por eso, cuando recites el Salmo 90 y unen momentos de miedo, el Salmo 27 en medio de la oscuridad, el Salmo 23 cuando necesites al pastor o cualquiera de los otros, hazlo como ella lo hacía, con un corazón abierto y confiado. Tu hogar puede convertirse en un convento invisible, en un refugio de paz y gracia. No hace falta que cambies tus muebles ni tus paredes. Lo que cambia el ambiente es la palabra de Dios dicha con fe, y cuando lo hagas, no solo tu casa se llenará de calma, también tu interior se fortalecerá. Santa Teresa nos dejó una enseñanza clara: solo Dios basta. Esa frase resume todo lo que has escuchado en este video, porque al final, no son tus fuerzas, no son tus planes, no son tus temores lo que define tu vida, sino la presencia de Dios en medio de ella. Y si Él está, nada puede derribar lo que sostiene. Ahora te invito a dar un paso más. No dejes que este video sea solo información que escuchaste. Activa estos salmos en tu vida. Escríbelos, léelos en voz alta, compártelos con tu familia. Y si deseas recibir la protección y la paz que Santa Teresa experimentaba, comienza hoy mismo. Antes de irte, déjame una señal de fe en los comentarios, escribiendo:
El Señor habita en mi casa. Esa declaración será tu primer paso para sellar tu hogar con la palabra de Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo enseñanzas y oraciones que fortalecen el alma y llenan de paz los hogares. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Que el Señor sea tu luz cuando todo se oscurezca. Que sus ángeles acampen alrededor de tu casa y te guarden en cada paso. Y que la paz que habitaba en Santa Teresa, esa paz profunda que ningún mal pudo arrebatarle, habite también en ti y en los tuyos, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor te guarde y te llene de su paz.